¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes una jornada maravillosa, realmente, jornada de día martes 14 de mayo del año 2019. Claro, tenemos que hablar de nuestra independencia, de la independencia nacional que prácticamente, de acuerdo a los libros de historia que hemos leído, hoy se gestaba todo. Pero para hablar con mayor propiedad de la cuestión, hemos invitado al arquitecto Jorge Rubiani, que nos va a acompañar una hora a través de puntos de vista para contarnos todos los prolegómenos, los detalles y la impresión que nos puede dejar lo que ha significado esta parte de nuestra historia, la independencia nacional. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Diego. Buenas noches y buenas noches a la audiencia del canal. Comenzaba todo hoy, ¿no? Comenzaba hoy a las 10 de la noche. Esa es una primera consideración que hay que hacer. Resulta que la independencia o el golpe era una especie de crónica anunciada. Sí. Desde prácticamente la finalización de la batalla del Tacuarí, que se produce el 9 de marzo de 1811, Velasco licenció prácticamente a todos los posibles jefes de la revolución. Le manda a Yegros hacia el sur, a Itapúa. Entre paréntesis, tampoco se sabe exactamente el lugar de donde se encontraba Yegros. Nosotros decimos Itapúa, pero parece ser que en una... Pero es grande. En una compañía de coronel Bogado que se llama Tumacá, estaba Yegros... Campamentó ahí. Asentado con sus tropas. Y le manda a Cabañas a la cordillera, donde de hecho tenía su estancia, y distintos oficiales son radiados a distintos puntos. Entonces, de cualquier manera, un pariente de Vicente Ignacio Iturbe le dice que el gobernador sabía perfectamente lo que estaba aconteciendo y se estaba preparando para cualquier suceso. Pero el 14 de mayo salen de la casa de los Martínez Sáenz, donde hoy es la Casa de la Independencia, y se dirigen bordeando la casa de los gobernadores, que hoy ya no existe, donde está enfrente de la dirección de correos, sí, y se van al cuartel de la Ribera. En el cuartel de la Ribera estaba Mauricio José Troche con sus 34 curuguateños que se había dispuesto a entregar el cuartel. Y ahí, posicionados, despliegan una artillería frente a la casa de Velasco. En esa misma noche ya le intiman a Velasco, estaba con el enviado del Reino de Portugal, el señor d'Abreu, porque la hermana del rey de João VI de Portugal era, la esposa era hermana de de Fernando VII, rey de España. Y entonces Portugal estaba muy interesado en saber lo que pasaba en América, porque ellos decían que era Carlota Joaquina, la señora reina de Portugal, la que tenía que liderar a los países americanos. ¿Por qué? Porque se produce un vacío de poder, porque Napoleón captura al rey Fernando VII. Captura en 1808, y para que Portugal no sufra la misma suerte, João VI emigra con toda su corte a través de una cantidad enorme de embarcaciones a su provincia del Brasil. Vienen toditos, o sea que nosotros tenemos de la noche a la mañana un imperio ultramarino, claro, de gran poder en Europa durante mucho tiempo, lo tenemos ahí al lado, ahí al lado. Es el tema que desniveló todo el equilibrio de poderes que existía en América en ese momento, ya que todos éramos provincias españolas. Y se queda acéfalo prácticamente, ¿no? Se queda acéfalo y produce en América una serie de declaraciones de independencia desde Chile hasta Colombia. Sí. En Chile le llaman la patria vieja, el breve tiempo en que fueron independientes de 1810 a 1814. Porque, ¿qué ocurre? En 1813, desalojado a Napoleón de España, los reinos cristianos católicos hacen la alianza en Viena y se comprometen a ayudarle a España a recuperar sus provincias españolas de América que fueron ganando en independencia y protagonismo de rebeldía. Así es que viene el ejército español, nosotros ya éramos independientes, 1803. Y se vuelve a perder la autonomía o la independencia de todos esos pueblos que todavía no eran entidades nacionales independientes, se pierde todo eso y empieza la guerra por la independencia entre San Martín y Bolívar, que a su vez habían venido de Inglaterra. Estoy haciendo una larga historia convenida en este pequeño espacio que vamos a compartir. Entonces Bolívar empieza desde
la Nueva Colombia, donde hoy es Venezuela y Colombia. Sería Nueva Granada. Nueva Granada, perdón. Y San Martín empieza desde Chile. Y entonces se van combatiendo y algunas batallas se pierden, algunas se ganan. Y finalmente América, el antiguo reinado español feudal que dominaba América, se disuelve desde 1816 hasta 1824 y produce la emergencia de 18 naciones independientes de América. Es decir, de repente, acá hay un gran impacto. En América surgen 18 naciones independientes a pesar de que muchos de los próceres de las independencias, Artigas, Francia en cierta medida, Bolívar, propugnaban una unidad americana, una Provincias Unidas de la América del Sur. Que Bolívar no fue incluso, posible. arquitecto, tuvo comunicación con otras autoridades independentistas. Sí, tuvo. Cartas, ¿no? Tuvo con San Martín y además intervino en cierto modo en el Paraguay cuando en 1821 Francia apresa a Aimé Bonpland, un sabio francés, y lo apresa y lo recluye en la antigua reducción de Santa María. Y entonces Bolívar le envía una carta a través de un oficial de apellido Ruiz que llega en 1821 y entonces Francia devuelve la nota y lo hace expulsar al Ruiz que viene por el Fuerte Borbón del Chaco. Como emisario. Como emisario porque había puesto al señor presidente de la provincia del Paraguay. Y Francia protesta. Yo soy el supremo dictador de la República del Paraguay. Declaración hecha en el Congreso del 12 de octubre de 1813. Pero volvamos a la independencia. Claro. Entonces, Paraguay se independiza porque en 1782, con la declinación del Imperio Español, se había hecho la reforma de toda América con la institución de las intendencias. Se creaban 4 virreinatos, el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Perú y de Chile, Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de México. Y esos 4 virreinatos tenían como componentes, en vez de provincias, tenían intendencias y algunos gobiernos militares. Nosotros a partir de 1782, concretamente desde el 4 de diciembre de 1872, pasamos a formar parte del Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires. Sí, señor. Por eso que cuando viene la invasión inglesa en 1806, nosotros solemos decir, y en las escuelas le dicen a los chicos, le fuimos y le ayudamos a los argentinos. No le ayudamos a los argentinos. Fuimos a defender nuestra capital, porque era lo que correspondía. La capital del virreinato. La capital del virreinato, y todas las provincias aportaban algo. Y además Argentina no existía todavía. El nombre de República Argentina viene con un congreso de 1826. Eran las Provincias Unidas del Sur, y después del Río de la Plata, etcétera, no eran todavía República Argentina. Entonces, Paraguay sí se independiza. ¿Por qué Paraguay se independiza? Porque Paraguay era la única provincia mediterránea y siempre estuvo olvidada y marginada de todos los manejos de la colonia. Entonces, cuando lógicamente las provincias o los virreinatos que quería defender España eran aquellas que le producían el oro y la plata de toda la línea de la cordillera de los Andes desde Santiago de Chile hasta México. Entonces, Paraguay no es importante Paraguay. Pero digo esto porque si Bolívar o San Martín hubieran fracasado, y es la razón por que también admiramos el trabajo de esos dos próceres, es que Paraguay no iba a seguir siendo independiente. La contrarrevolución iba a venir también contra el Paraguay, iba a eliminar el esfuerzo que habíamos hecho antes. Y ahí sí iba a ser una revolución cruenta. Entonces, no se produjo eso, Paraguay siguió independiente, pero su problema mayor era la eterna pretensión de Argentina, ya como república, de reconstituir el Virreinato del Plata, volviendo a Paraguay al redil de las provincias, anexarlo nuevamente. Eso está específicamente y expresamente detallado en distintas comunicaciones de los mandatarios argentinos de distintas épocas, y especialmente cuando el gobierno de Mitre y su canciller Rufino de Elizalde, que lo expresaron a voz de cuello en cuantas ocasiones hubo. Entonces, para que vean nomás de cómo las misiones militares vino siempre encabezado por Belgrano, ¿no? Esa misión militar vino en enero. Eso fue antes de la independencia. Antes de la independencia. La que fracasó. Sí. Fue el 11 de enero.
fracasa en Cerro Porteño cuando los españoles se dan a la desbandada y son los paraguayos los que defienden y finalmente derrotan a Belgrano, que se va de nuevo caminando hacia el sur y se aposta en la desembocadura, en el paso del Tacuarí. Y ahí se apresta a la defensa, los paraguayos llegan nuevamente, paraguayos solamente, y lo derrotan en el 9 de marzo. A partir de ahí, los paraguayos tuvieron una conciencia muy clara de que no podían contar con los españoles porque habían corrido inmediatamente cuando fueron superados en la primera intentona, y que ellos sí tenían la posibilidad de conversar, de negociar, de ver cosas diferentes a partir de ese momento. Y fue lo que generó una actitud que motivó la noche del 14. Ahora llegamos a la noche del 14 de mayo. Volvemos al lugar de donde salimos. ¿Qué pasó en la noche del 14 de mayo? ¿Qué es lo que exigen los patriotas? Los patriotas exigen la incorporación de 2 diputados al gobierno de Velasco. Era un poco una estrategia usada por la Junta de Buenos Aires para no aparecer todavía como rebeldes y con la voluntad de formar una nación independiente. Porque tampoco había cosas como para copiar o asimilar en ese momento. Estábamos saliendo de reinados feudales que duraron siglos en la humanidad. No teníamos todavía modelos republicanos o distintos modelos de gobierno para suplantar. A tal punto que hasta el mismo San Martín incurre en la intención de nombrar un rey o un emperador para el Perú. Cuando él se hace protector del Perú, le propone a Torre Tagle, que además era español, le propone para emperador del Perú, porque no teníamos todavía modelos a los que referir, conceptos claros para referir nuestras pretensiones. Por eso Francia crea un consulado de tipo romano en la primera vez de 1813. Pero luego del 14 y 15 de mayo se forma nuevamente el gobierno con la presencia de Velasco. Con la presencia de Velasco. O sea, un gobierno compartido. Se hace un gobierno, una Junta Superior Gubernativa de 3 miembros, 2 de los cuales eran españoles, Velasco y Valeriano Ceballos. Eran españoles. Y además se juró lealtad a Fernando VII. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Obviamente, conmemoramos esta fecha porque se inició el proceso. Y la gente tenía claro de que ñamoseta con en la primera oportunidad. Esa primera oportunidad se presenta el 9 de junio siguiente, unos días después nomás, cuando interceptan una carta de Velasco, una carta dirigida a Velasco por un señor de apellido, un apellido, creo que era genovés, que le dice: despreocúpese usted que le vamos a ayudar, vamos a ir, y le vamos a sacar ahí a todos, a estos patriotas. Y entonces le apresan a Velasco, lo sacan del gobierno y convocan el Congreso del 20 de junio. En el Congreso del 20 de junio tampoco se decide la Junta Superior Gubernativa de 5 miembros que después se nombra el 23 de junio. A tal punto que hay incluso una fecha precisa, porque el 23 de junio a las 4 de la tarde juraba o firmaba el acta el último miembro, que era Bogarín. No era Bogarín. Bogarín, sí. El que era sacerdote. Presbítero. Francisco Javier Bogarín. Sí, señor. Entonces, Yegros, ahí se crea una junta netamente paraguaya. Y se crea, ahí nos independizamos. ¿Y asumían por turno? No. Eso fue el consulado. Yegros fue el presidente. Lo que pasó fue que inmediatamente se deshace esa junta. Eso fue el 23 de junio. Para septiembre ya estaban fuera el presbítero Francisco Javier Bogarín. No se sabe por qué motivos. Él hace una declaración muy ambigua y se retira a meditar, según dicen, y le retiran a Fernando de la Mora. A Fernando de la Mora le retiran porque si en algún momento ser afrancesado significaba estar de acuerdo con la política de Napoleón para deponer a Fernando VII, ser aporteñado sustituye después a la actitud de la gente que estaba proclive a adherirnos a Buenos Aires nuevamente. Y Fernando de la Mora era uno de esos. Según la acusación, hay dictámenes escritos por Pedro Juan Caballero y por Fulgencio Yegros diciendo: lo vamos. ¿Y sabés qué dice Francia? Francia dice: este mozo, dice por Fernando de la Mora, venía muchas veces ebrio a la sesión
a la sesión de la Junta incomodándonos a todos, bla, bla, bla. O sea, lo sacan por, como yo escribí una vez, por aporteñado y caurapo. Vamos a hacer una breve pausa, arquitecto, brevísima. Son las 20:21. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp para compartir también con la gente a través del 0985-625-000. Brevísima pausa, a la vuelta seguimos compartiendo con el arquitecto Rubiani. Ya venimos. Estamos avanzando en nuestra entrega de puntos de vista a través de C9N, entrega que corresponde al día martes 14 de mayo del año 2019. Estamos compartiendo la crónica de nuestra independencia con el arquitecto Jorge Rubiani. El WhatsApp tenemos habilitado, 0985-625-000. Avanzamos y... Nos quedamos con 3 miembros de la Junta. Sí. Esos 3 miembros además son los que... sacan resoluciones, están las firmas, solo los 3, ya no hay firmas de Fernando de la Mora ni de Francisco Javier Bogarín. De hecho, Fernando de la Mora es preso después del 1821, cuando se descubre el complot contra Francia, y a Fernando de la Mora lo sacan ya, algunos dicen que muerto, otros ya a punto de morir, apenas un palito de 35 kilos de peso, y tampoco se sabe dónde fueron enterrados sus restos, porque esa es la actitud crítica que yo tengo con relación a los festejos o a la conmemoración de las gestas patrias, porque en cualquiera de estos actos donde se gasta mucho dinero, o cualquier cosa por la que se gasta mucho dinero, podría servir para que finalmente sepamos dónde están los próceres de la independencia nacional. Porque en 1961, y de la mano de Oleari, Juan E. Oleari, se le trajo a Antonio Tomás Yegros al Panteón porque se sabía que era uno de los pocos, tal vez el único con molas, que murió anciano en 1864 y lo traen al Panteón de los Héroes en 1961. Pero no se sabe dónde están Caballero, Yegros, los hermanos Montiel, Carlos Argüello, Francia tampoco, obviamente. Entonces, ¿y cuál era el cementerio de la época? Bueno, es que no se le enterraba en el cementerio. En el caso de Yegros se comenta, como en otros casos, como el caso del capitán Machaín, por ejemplo, que los esbirros de Francia llevaban el cadáver y tiraban frente a la casa de la persona, con la prohibición de enterrarle precisamente en lugares públicos. Entonces, por esa razón no se conoce eso. Y por esa razón no se conocen muchos detalles de nuestra historia, porque quedamos aparentemente como atemorizados por la arbitrariedad de los hombres del pasado, y pareciera, como sucedió después de morir Francia, que todavía Francia nos vigilaba y que no podíamos hacer nada que contrariara sus últimos deseos. Y por esa razón hay cosas que todavía no se conocen bien, porque además no nos empeñamos en desentrañar los misterios de nuestra historia. Y nos apegamos muchas veces a difundir cosas que no son exactamente la realidad de los hechos ocurridos. ¿Por qué buscamos esa fantasía? Y yo creo que para eludir responsabilidades, porque cuando uno tiene una conciencia clara de un legado, entonces uno está obligado, como cuando uno pertenece a una familia donde vio que su padre se rompió el lomo para darle a sus hijos una educación y un devenir diferente, entonces uno siempre recuerda a ese padre ejemplar o a esa madre ejemplar y trata de honrar su memoria con una actitud coherente con las virtudes que él difundió. ¿En qué momento y en qué condiciones asume el doctor Francia después de esta Junta de Gobierno? Bueno, el doctor Francia no se tiene mucho conocimiento de muchos detalles que lo llevaron a la concreción de sus dictaduras. Pero ya se sabía que Francia era la persona de mayor capacidad académica y de acción en aquel momento difícil. Francia, al contrario de los próceres de la independencia, tenía 43 años en el momento de la independencia nacional, ya no era un jovencito. Y hay muchas fantasías que se difundieron también de su vida para hostilizar o para devaluar su memoria.
porque la verdad es que Francia se dio cuenta en algún momento que nuestra independencia corría peligro, porque primero las independencias americanas no estaban resueltas. Bolívar y San Martín empezaban a combatir en el resto del continente por crear una sola nación. Sí, y sobre todo para que España no recuperara los territorios conquistados previamente. Entonces Francia sí era una persona informada, dotada, etcétera, intelectualmente. Según lo pinta Augusto Robasto. Y sí, y aparte de eso, Francia además sabía, porque hay una historia muy poco conocida entre nosotros y es las discrepancias, y se refiere a las discrepancias que él tuvo con cada uno de los próceres de las independencias. Y se daba cuenta que muchos de esos jovencitos solo querían protagonizar los fastos del gobierno español que acaba de irse. Se peleaban, por ejemplo, por una alfombrita en la catedral. ¿Cómo? Yo no tengo la alfombra que le pusieron a Yegros, yo quiero una alfombra cuando se haga el Te Deum y yo me arrodille en el piso. Y ese tipo de cosas. Las esposas de los próceres se disputaban el carruaje de Velasco, por ejemplo. Querían vestir de oropeles. Querían los oropeles, sí, y no el compromiso del gobierno. Entonces, Francia se fue dando cuenta de todo eso probablemente, pero tampoco tuvo la intención aparente de deshacerse de ellos. El problema es que llenó de piragüés el país. Y él sabía lo que pasaba en toda la República en cada momento. Y sabía que se reunían en la casa de un doctor Valdovinos. Se reunían algunas personas todas las noches. Para conspirar. Para conspirar. Entonces él hace vigilar la casa de Valdovinos. Y cuando se retiran, se van todos son apresados. Y Valdovinos, al enterarse que fueron apresados los que estaban en su casa, temeroso, va y se confiesa a un cura. No recuerdo el apellido del cura. Y el cura le dice, ¿y qué es lo que pretendían hacer? Y matar al dictador. Ah, pero eso es muy grave, eso yo no puedo conservar como secreto de confesión. Esto tenemos que contar. Y tenemos que contarle. Y le lleva al propio Valdovinos junto al Caraiguazú, Francia. Y ahí Francia esparce dragones por todo el territorio y apresa, y dice, las herrerías de la ciudad empezaron a producir grilletes y cadenas, pero a lo que dé lugar. Como 300 detenidos hubo esa misma noche. Y bueno, muchos de ellos fueron fusilados a partir del 21 de julio, cuando empiezan los fusilamientos con Yegros y con los hermanos Montiel. Francia le llama a Yegros cuando recibió las denuncias iniciales y le dice, compañero, porque usaban la palabra compañero, compañero, me están llenando la cabeza de historias con que usted se reúne, ¿por qué no se retira a su estancia a Cucugo y que no sucedan estas cosas? Pero también Francia intercepta una nota supuestamente dirigida por Pancho Ramírez, el líder entrerriano, prometiéndole auxilio para la revolución contra Francia. Y ahí ardió Troya. Sí. Y ahí Francia hace vigilar y ahí sucede lo de Valdovinos y un montón de cosas. Entonces, Francia empieza, ahí había nosotros todavía nos regíamos por la ley de las 7 partidas que autorizaba la tortura para obtener información. No era una cuestión que se hacía por arbitrario, la ley autorizaba. Y la ley de las 7 partidas es una ley medieval, cruelísima. ¿Y quiénes eran los que poblaban las cámaras de la verdad del doctor Francia? Porque así le llamaban, las cámaras de la verdad, los guaycurúes, los indígenas guaycurúes, que eran proverbialmente crueles y dispuestos... Y se encargaban de hacer las torturas. Se encargaban de torturar, guachear, todo eso. Y lógicamente ahí confesabas cualquier cosa. Sí. Ahí uno le echaba al otro y el otro al otro y así sucesivamente. Y ahí lo embarran a Yegros también, que es el primero que cae. Y 3 días antes, el 17 de julio, se suicida, 4 días antes, se suicida Pedro Juan Caballero. Y ahí también hay una historia que no es del todo cierta. Porque cuando se suicida Pedro Juan, una nota, ¿no? dicen que escribió con su sangre. Él se corta las venas. Sí. Escribe con su sangre
bien sé que el suicidio es contrario a la ley de Dios y de los hombres, pero la sed de sangre del tirano de mi patria no se ha de aplacar con la mía. Y poco heterogéneo el mensaje. Recuerdo ese mensaje porque Augusto Roabasto lo pinta de esa manera en el Supremo. Pero eso tenía que escribir en una pared de piedra mugrosa y tenía que escribir con pleno dominio de su... Pero no da tanta sangre para tan larga. Bueno, de desvanecer. La cuestión es que en 1863, Francisco Solano López le llama a Francisco... Ya casi en la guerra ya. En el 64 prácticamente comienza todo. A finales del 64. Le llama a Francisco Wiesner de Morgenstern, que era un coronel austrohúngaro que servía desde 1845 al ejército paraguayo, y le dice, quiero que me escriba la historia de Francia, porque todos los que conocieron a Francia se están muriendo y yo quiero que usted apele a una información fidedigna, vaya junto a ellos, vaya junto a Vicente Barrios, el general Vicente Barrios, junto al general Wenceslao Robles, junto a Regín, que le van a dar datos de quiénes usted puede reportear, diríamos, con términos más actuales. Sí, señor. Y Francisco Wiesner de Morgenstern hace el libro sobre Francia, que no se llega a editar por culpa de la guerra, pero en 1883 sí lo hace. Se edita, a pesar de que estábamos con un país, o en 1873, con el país todavía ocupado por los brasileños, y saca la historia, la verdadera historia del doctor Francia, y ahí dice, no sé si no recuerdo ahora si fue el 14, en español. Editó en español. En español. El 14 de julio, fue el 14 de julio, no el 17, Pedro Juan Caballero se suicidó en su celda colgándose de las cuerdas de su hamaca. Dice Francisco Wiesner de Morgenstern, después de hablar con protagonistas vivos de aquella época. Y además remata con una frase lapidaria. No dejó ningún mensaje. No dejó claro, porque si se cortaba otra cosa, pero como... No, imposible. Como se colgó es diferente. No. A no ser que haya dejado con pero tinta, la historia, pero en esa época... Sí, no tenían nada. ¿Sabés lo que hizo Fernando de la Mora una vez que fue preso? Se entera, una vez que fue preso, inmediatamente se entera que su señora estaba embarazada. Que le sucedió también a Iturbe ese detalle. Y Fernando de la Mora tenía un alfiler que guardaba en su ropa y tenía un pedacito de papel. Entonces agujerea un mensaje y dice que se llame Saturnina, por su hija. En un mensaje escrito, pero con agujerito. Con agujerito, de tal forma que vos al trasluz de una vela pudieras leer lo que decía. Y puso que se llame Saturnina, para que vean nomás. Te entiendo. Ese papelito llegó a manos de los... Y se llamó, efectivamente, la hija se llamó Saturnina Beatriz, se llamó la hija Fernando de la Mora. O sea, no tenían posibilidades de escribir con otra cosa, no les daban nada. El único que se llevó un diccionario fue Pedro de la Peña, y que dicen que se aprendió de memoria el diccionario durante el largo cautiverio que tuvo en la época, en la cárcel. Sí. Dice que después, ante su familia, recitaba la letra A y empezaba a recitar todos los... Pero Peña ya por una traición anterior, aparentemente... Yo no sé. Es la acusación que se... Lo que sí que por Peña, sí, claro. Peña es el que después hace un acto sacrílego en la tumba de Francia, saca los restos de Francia y según él los arroja al río en 1851. 11 años después de que muriera Francia. El 40 muere. El 20 de septiembre de 1840, a las 3 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa. Son las 20:39 en territorio nacional, 18 grados la temperatura actual. Estamos disfrutando de esta crónica de nuestra independencia con el arquitecto Jorge Rubiani, historiador, por supuesto. Ahí tenemos el WhatsApp para que la gente consulte en el caso que tenga alguna duda. Brevísima pausa, ya venimos. Estamos avanzando en nuestra entrega del día martes, es momento de hablar de Unicentro. Claro que sí, salí de compras y descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Renova tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales, moda y tendencia al alcance de todos. Dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada en Unicentro. No te olvides, salí de compras y descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro.
Arquitecto, esta imagen que siempre representó, al menos para algunos que hemos visto la historia de esa manera, representaba aquella reunión del 14 de mayo y prácticamente después de esta reunión salieron hasta con vehemencia para ir a pedir la rendición a Velasco. No fue así. En primer lugar, este es un cuadro que había hecho un artista para los argentinos y aparentemente hubo un cambio de gobierno en la Argentina o hubo una discrepancia y entonces vinieron a ofrecérselo a los paraguayos, pero lo hicieron para los argentinos. Y reflejan una situación que pudo haberse dado en la Junta de Buenos Aires en algún momento, pero no entre los paraguayos, porque los paraguayos se reunían, no más, si nos atenemos a la crónica que existe, hay un escrito que se llama Diario de Sucesos Memorables, que se escribe en 1813 y hasta hoy nadie se puso de acuerdo en determinar quién lo hizo. Y ahí hay una crónica bastante detallada de lo que pasó, incluso la determinación para las banderas. Y esto no pudo haber pasado nunca porque los que se reunían en la casa de la familia Martínez Sáenz eran pocos. Y los que finalmente salen rumbo al cuartel de la Ribera también eran pocos. Creo que no más de 4 personas. O sea que se fueron recogiéndolos a los demás en distintas instituciones o distintas viviendas. No. ¿O no fueron muchos los que pidieron la rendición? No. Fueron las personas que conocemos. Los hermanos Iturbe. Yegros no estaba en Asunción. El operativo militar estaba dirigido por Pedro Juan Caballero, que era capitán y que tenía 25 años en ese momento. Los hermanos Iturbe uno tenía menor edad y el otro tenía la misma edad que Caballero. Entonces, esas personas son las que protagonizan la gesta militar de la noche del 14 de mayo. Hay algo más que decir con respecto a esto, pero terminemos con esto. Con este cuadro. Fíjense la indumentaria de la gente. Esto es Francia, esto es París. Esto a lo mejor algunos... O sea que tampoco fue en Buenos Aires esta arquitecta. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Aparte de eso, la silla caída, que le aporta un cierto dramatismo a la escena, pensando que la vehemencia de las discusiones produjo algún conato de violencia, porque una silla caída y que nadie la levante era porque hubo violencia. Entonces, son cosas que no pasaron. Hubo un congreso posterior, el del 20 de junio, que reúne a 1000 diputados de todo el país. Vienen 1000 diputados del convento de la Merced. Sí. Yo no sé en qué parte del convento de la Merced, probablemente como sucedió en Cádiz, probablemente se reunieron en la catedral, en la iglesia, en la iglesia de la Merced o en la iglesia catedral, probablemente. La Merced ya no existe en ese punto, al menos de aquel entonces. No existe más. Ya cambió varios lugares. Ya cambió. Entonces, vienen, pero lo más simpático es que, según esas crónicas, se iban los chasques a los distintos pueblos y lo que hacían era presentarse ante el cura para que en la misa dijera a los feligreses: viene este aviso de Asunción, tenemos que elegir diputados para enviar a Asunción. Y para ponernos todos de acuerdo, ya elegían a fulano y que se vaya, o ya el cura determinaba quiénes iban a venir. Pero aún así la gente preguntaba: ¿qué es eso de ser libres e independientes? Y se upea. Y el chasque, que era un muchacho de buen andar a caballo, pero que no tendría demasiado conocimiento. No, prácticamente repetía lo que tenía que decir. Él decía: ser libre es hacer lo que nosotros queremos siempre y cuando no se enoje el Caraiguazú. Es decir, ya había una conciencia de que Francia era el dueño de la sartén, o sea que es el que tenía la sartén por el mango. Pero efectivamente había una multitud en un congreso, pero venían, y también hay una descripción, venían los señores de la campaña, porque siempre se habló de que nosotros éramos el linaje de las familias descalzas, porque siempre tuvimos muchas carencias, nunca tuvimos un contacto demasiado fluido y sobre todo un comercio fluido con los grandes mercados del mundo. Éramos mediterráneos, claro, y siempre había restricciones para el paso por Buenos Aires. Impuestos o un altísimos. Encarecimiento, sí, gran encarecimiento de las mercaderías. Entonces la gente se hacía, los hombres, las mujeres descalzas, y los hombres tenían unas polainas de cuero y la espuela y un tallecá y un sanzarambí
pero que eran como una costra que les protegía de todo. Eso lo hemos visto incluso ahora con algunas filmaciones que hicimos en el interior del país. La gente tenía el pie descalzo, pero una costra en la planta del pie. Que le servía de zapatito. E inmune a cualquier inclemencia. Y eso se le formaba por la quemadura del pie, por el calor porque es brasa, la arena caliente. Por el uso, ¿sí? Por el uso constante. Y así venía la gente al Congreso del 20 de junio, con, ¿cómo se llama? Con la polaina. Y espuelas, nada más. Nada más. No estas botas que aparecen. No. ¿Sabes qué? Cuando se iba a producir y el último embarque que pasa el bloqueo naval argentino al Paraguay en febrero de 1865, fueron 100 botas para los oficiales del ejército. 100 botas. La mayoría de las veces por debajo de capitán, los perros andaban descalzos. O sea que solo los superiores, porque no alcanzaba, si no alcanza, arquitecto. Hay una bota de esas que tiene un coleccionista que perteneció a Panchito López. No están en ninguna de nuestras instituciones, por decirlo, Casa Independencia, Panteón. No está en ninguna de nuestras instituciones. Así fue. Entonces, cuando vienen estas personas, esto no tiene nada que ver con nosotros. Aparte de eso, sugiere ahí una multitud vociferante, participativa, opinadora, cosa que no existió, eran 3 o 4 personas. ¿Y por qué se sugiere esta imagen como tal? Por negocios. Porque el artista hizo el cuadro y no le compraron en Buenos Aires, quería vender acá. Y acá se intentó... ¿En qué año se encaja esta imagen en Paraguay? Principios del siglo, principios del siglo XX. Pero además una cosa, cuando empiezan los gobiernos, sí hay un interés por la educación. Por ejemplo, se hace un reglamento para la educación en las escuelas porque había que cambiar todos los valores, había que cambiar toda la mentalidad de la gente. Y se hace un reglamento educativo con 75 artículos, se compran libros, se difunden libros, se crean escuelas. La gente buscó que cambiáramos de actitud, ya no era... Incluso Francia hace el famoso catecismo patrio para que la gente entendiera que había cambiado la vida para nosotros. Y eso era algo que tenía que entenderse a como dé lugar. Y hay un libro muy interesante que yo creo que vale la pena recomendar que hizo José Antonio Vázquez, que se llama Francia visto y oído por sus contemporáneos. Es una recopilación bastante frondosa de una serie de decisiones del doctor Francia fundadas en documentos y que refutan muchas veces las ideas preconcebidas, porque hace rato estábamos hablando de que la gente quiso, después de la guerra de la Triple Alianza y ante el dramático desenlace en Cerro Corá, dicen, esto nos contó el profesor Reinaldo de Cula Rosa, que fue nuestro profesor de guaraní en el Colegio Nacional, que Mitre dijo que al Paraguay no lo vamos a dominar finalmente si no destruimos su historia y no destruimos su lengua. Y fíjense ustedes la casualidad que casi la primera resolución del gobierno títere que sucede a la guerra es prohibir el uso del guaraní. Prohibir el uso del guaraní y es condenar nuestra historia, especialmente al francismo y al lopismo, de manera absoluta. En 1926 recién el Congreso Nacional derogó la ley sancionada en 1870 que decía que López había sido traidor a la patria y qué sé yo, maldito de la humanidad. Cambia nuevamente el concepto. Todavía hubo reyertas ideológicas. Hasta hoy. Si vamos a hablar de la guerra, lo primero que encontramos es alguien que se parapeta detrás de un lopismo acérrimo o un antilopismo que también tan irracional como el lopismo. Arquitecto, muchísimas gracias. Apasionante realmente abordar esta parte de nuestra historia crónica, de nuestra historia de la independencia nacional. Y bueno, en cada etapa probablemente lo vamos a invitar nuevamente para abordarlo de esta manera, ya cuando nos ocupe la cuestión de la guerra contra la Triple Alianza y también después la guerra contra Bolivia. Gracias, arquitecto, por venir a compartir con nosotros. Muy amable. Cerramos nuestra edición de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias.